confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Muy buenos días. La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias le da la bienvenida a este servicio a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de Internet. Así que, amados, les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 149, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios así: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Aleluya. Oremos. Amado Dios, amado Espíritu Santo, bienvenido. Te pedimos ahora que en este momento tú tomes control de todos y cada uno de los elementos de este servicio. Señor, que tu palabra sea impartida, ministrada y sazonada con el poder de tu presencia. Que aunque hoy, Señor, no podemos alabarte en los templos físicos, Señor, que podamos continuar alabándote en nuestro cuerpo, Dios amado. Te pedimos, Señor, que hoy, en este tiempo, suba nuestra alabanza delante de ti como grato olor fragante. Te hemos orado, mi Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya en mi alma, melodía es. Levanto un aleluya, el cielo velará por mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Con todo lo que hay en mí, levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya, temor tú no me vencerás. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el Rey vivo está.
aleluya, canto 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 aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya. Levanto un aleluya. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De la ceniza, la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Oh, Rey. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Oh
ante ti me rindo. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. Y te adoro Dios, yo te adoro Dios, ante ti me rindo. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Aleluya. Y te adoro Dios, yo te adoro Dios, ante ti me rindo. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, que nos has sustentado hasta el día de hoy con tu gracia, con tu misericordia, con tu bondad. Te damos las gracias por esa obra en la cruz, Señor, porque nos salvaste sin merecerlo, porque nos has dado a tu Espíritu Santo que nos consuela, que nos guía, que nos da la dirección en medio de las situaciones más oscuras, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tenemos que vivir como individuos, como familia, como iglesia, como nación, como mundo, como humanidad, Señor. Lo entendamos o no lo entendamos, porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que todo está operando para nuestro bien, Señor, y que tú deseas lo mejor para nosotros y podemos descansar en ti. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a aprovechar el tiempo para poder capacitarnos en todas las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. No queremos trabajar por trabajar, sino que venimos humildemente a entregarte, a depositar delante de tus pies nuestros planes, nuestras estrategias, nuestros propios deseos, Señor, para que seas tú haciendo con ellos lo que te plazca, Dios omnipotente, Dios omnisciente, tú que todo lo sabes y todo lo puedes, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, como un sacrificio, como una ofrenda, para poder servirte como esos instrumentos para los cuales tú nos has llamado, Señor. Guíanos en saber cómo dirigir a estos nuevos creyentes que se están sumando a tu Iglesia Universal, aunque no tengamos las herramientas tradicionales, Señor, porque aunque los templos hoy puedan estar cerrados, no está cerrado tu Espíritu Santo, no está cerrado tu mover, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Sé tú guiándonos, Señor, en cómo atender a esa nueva mies que ahora se está sumando, Señor, a tu pueblo. Y gracias, Padre, porque vemos tu bondad y tu misericordia y porque sabemos que tú estás a nuestro lado, caminando y batallando como siempre lo has hecho. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Acordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán,
quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, y por favor ya dígame su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Y dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, y un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Lo que el enemigo te robó, el Señor te lo devuelve esta mañana al 100 por 1. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a sentarte en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, y un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Oye bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a Adriel, repite el coro, repítelo y todos los van a cantar contigo. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a sentarte en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, y un adiós a lo de bar tú vas
Bendito sea su nombre. Buenos días, mis hermanos. Ha llegado el momento de entregar nuestras ofrendas, promesas y diezmos al Señor, pero antes vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, gracias por esta semana en la cual estuviste con nosotros. Vimos cumplir tus promesas en nuestras vidas. No nos faltó nada. Tuvimos el alimento, tanto espiritual como el físico. Te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque eres nuestro único Rey, eres nuestro único Dios, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham, de Moisés, de Jacob. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu redil, por permitirnos, a través de tu palabra, comprender que tú eres un Dios bueno y eres un Dios que cuida de sus ovejas, y más aún en estos tiempos tan difíciles. Te pedimos que bendigas a todo aquel que no tiene la oportunidad de ofrendar, que está pasando necesidad. Cuídalo, Señor. Ten misericordia. Gracias por escucharnos. Hemos orado en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hola, querida iglesia. Les saluda Maricela Santiago desde la ciudad de Santiago de Chile. Reciban un cordial y afectuoso saludo de mi parte y de mi esposo y de mis 2 hijos desde estas tierras. Para nosotros es un honor haber sido y ser parte aún de la Iglesia de las Acacias, quien nos formó no solamente en la vida ministerial, pero sino para ser discípulos genuinos de Jesucristo y además impactar a otros y llevar el mensaje a las naciones. Y como familia estamos siempre orando y pensando en Venezuela y queremos dejarle este pasaje que dijo Pablo a los Efesios en el primer capítulo y en el verso 16, y así oramos por ustedes y por todos los hermanos de la Iglesia Las Acacias en Caracas y en el mundo. No hemos dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. Es decir, a ustedes, a nosotros, a las acacias en el mundo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Somos la rica y gloriosa herencia del Señor. Así, en ese pasaje y recordándoles, les contamos que aquí en la ciudad de Santiago nos estamos juntando, estamos ayudando ya desde hace unos años a los hermanos acacianos que han llegado para que puedan incorporarse a la sociedad con su tema de visado. Ahora con la pandemia, que algunos quizás no la están pasando tan bien, hemos podido ayudar como iglesia conectando para que puedan ser bendecidos a través de alimentos, medicamentos, estufas, ahora que pasó el invierno, porque somos familia. Y ese es el sentir que tenemos de los hermanos que nos estamos juntando aquí en Santiago de Chile, de los hermanos de las Acacias. Queremos ser familia. Tenemos 2 vínculos que nos unen. Somos venezolanos y somos de las Acacias. Así que, y sobre todo somos cristianos. Así que en Santiago queremos unirnos fraternalmente para seguir alabando al Señor como hijos suyos y también como miembros de la Iglesia de las Acacias. Así que hermanos, Dios les bendiga, es un placer. En Santiago de Chile tienen un lugar donde llegar y les mandamos nuestros abrazos y siguen presentes en nuestras oraciones. Dios les bendiga.
Quiero aprovechar esta oportunidad para poder saludar a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Para mí es un honor, un placer, un privilegio el que el pastor Samuel Olson me permita ocupar este púlpito y poderme dirigir a ustedes de parte del Señor para poder traer su palabra y saber que la palabra del Señor ha de ministrar a nuestras vidas. La Iglesia Las Acacias continúa trabajando arduamente en medio de la situación en la que estamos viviendo, porque ha sido el llamado del Señor el que nosotros podamos cumplir con la visión del Señor para este tiempo. Y sabes algo, Dios tiene una palabra especial para tu vida, porque tú eres parte de este cuerpo. Eres parte del cuerpo que el Señor ha creado, que se llama su iglesia. Y sabes algo, el Señor no ha perdido ni una sola de sus batallas, y esta no va a ser una que Él va a perder. El Señor está trabajando con su iglesia en una extensión maravillosa, no solamente en Venezuela, sino en todas las partes del mundo donde tenemos la oportunidad de poder llegar con esta señal. Así que quiero invitarte ahí donde estás, sea en Venezuela o sea en otra parte del mundo, que me acompañes a la palabra del Señor, al libro de Hechos, capítulo 2, y veamos lo que Dios tiene para hablar a nuestra vida hoy. Hechos, capítulo 2, versículo 41, lee así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra, mire bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las pasadas semanas que tuvimos la oportunidad de poder dirigirnos y compartir la palabra, veíamos cómo el Señor había desarrollado algo que se llama el cuerpo de Cristo. Había desarrollado una mentalidad no como una estructura religiosa, sino un compartir de los hermanos en el cual existía una comunión los unos con los otros. Pero ¿cómo comienza esa realidad? ¿Cómo comienza la iglesia? Bueno, la iglesia realmente no comienza con una estructura organizacional, con una mentalidad estructurada, sino más bien como una espontaneidad del Espíritu programada por Dios mismo, de tal manera que en un contexto difícil en el cual se encontraban el pueblo judío, pudiera venir la esperanza del mundo y desarrollarse lo que sería la salvación de la humanidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque es a través de Cristo que viene la salvación, no solamente para los judíos, sino para el pueblo gentil. Hoy tú y yo estamos aquí congregados a través de esta red porque hace más de 2000 años se cumplió la profecía dictada desde el Antiguo Testamento de que el deseado de las naciones había de venir como bendición para el mundo entero. Recuerda esa palabra que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa que Dios le da al pueblo de Israel en Abraham se cumple en Cristo. Y Cristo le dice a sus discípulos: no se vayan de este lugar, no se vayan de Jerusalén. Tú conoces la historia, Hechos capítulo 1, versículo 9, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines de la tierra. Este texto que estamos viviendo se desarrolla hablando en ese día de Pentecostés. El día donde el Espíritu Santo desciende sobre a esos 120 que se encuentran en el aposento alto. Hay un gran estruendo, hay un movimiento en el cual todos los judíos que estaban en ese lugar, judíos y judíos griegos, acuden a ese lugar del aposento alto. Un lugar maravilloso ahí en Jerusalén, que si usted ha tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa, es un lugar donde la presencia del Señor uno la puede percibir en cada uno de los lugares. La historia que representa ese aposento alto es maravillosa, y allí comienza la historia de la iglesia, con un estruendo como de muchas aguas,
donde comienzan a hablar en otras lenguas, y se levanta Pedro y comienza a predicar el primer mensaje evangelístico que se data de ese libro de Hechos capítulo 2. Y qué maravilloso que dice ese versículo 41, que en ese mismo día recibieron su palabra. Escúcheme bien. Lo primero que ocurre en la iglesia del Señor, en esa primera iglesia, es que recibió la palabra del mensaje del Evangelio en sus vidas. ¿Por qué yo comienzo esta reflexión de esta manera? Porque la iglesia tiene que seguir predicando el mismo mensaje que Pedro predicó en el libro de Hechos capítulo 2. Necesitamos recibir el mensaje de la redención de nuestros pecados. No importa en qué parte del mundo tú estés, no importa la situación en la que estés viviendo, tu lugar socioeconómico, tu estatus económico, político, la buena noticia es que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros para darnos salvación y darnos vida. Oh, querido hermano, entonces tú y yo podemos adorar al Señor porque Él nos ha dado un mensaje que hemos recibido y atesorado en el corazón, y ese mensaje nos ha hecho sus hijos. ¿Sabes algo? Cada vez que yo llego al aeropuerto de Maiquetía, me hace sentir el que no solamente soy un puertorriqueño que llega a Venezuela como un invitado, y yo le he dicho en otras veces, sino como un venezolano que ha pasado un tiempo fuera del país y vuelve a llegar. Tal vez yo no nací en Venezuela, tal vez yo no nací en esa tierra, pero la manera en la que el pueblo de Venezuela me ha aceptado a mí y a mi familia me ha hecho sentir venezolano. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de poder dirigirme a mis hermanos en Venezuela, sé que estoy hablándole a mi familia. Ese es el mensaje del Evangelio. Tal vez tú y yo no nacimos en el Evangelio. Tal vez tú y yo no nacimos en una familia en la cual se predicara el mensaje de Dios. Tal vez vivíamos alejados de Él, pero cuando recibimos su palabra, fuimos insertados en su pueblo y ahora somos recibidos en una gran familia, la cual se conoce como la familia de Dios. Tenemos familia en Él. Esta primera iglesia comienza aceptando la palabra de las buenas noticias. ¿Has aceptado esas noticias? ¿Has aceptado el mensaje del Evangelio en tu vida? ¿Es Cristo Jesús el centro y el Señor de tu vida? Habrá algunas personas que pueden preguntarse en esta hora, ¿por qué me estoy congregando? ¿Por qué estoy viendo esta predicación? ¿Por qué el domingo en la mañana me estoy sentando a oír o escuchar este mensaje? Es porque le perteneces a Dios. Pero no basta con simplemente escuchar el mensaje. Yo necesito recibirlo, necesito creerlo, necesito apoderarme de él, atesorarlo en el corazón. Y es mi invitación en esta mañana que si aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, este sea un día de salvación para tu vida. Que puedas hoy ser parte de esta gran familia aceptando el milagro de salvación, aceptando lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y recuerda que mientras nosotros estamos predicando, usted puede también escribirnos y si desea aceptar a Cristo, hágalo inmediatamente. Será un honor para nosotros poder incluirte en nuestro tiempo de oración y que seas parte de la iglesia del Señor. Y ese día en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que se añadieron como 3,000 personas. O sea, hubo como 3,000 personas que recibieron el mensaje del apóstol Pedro y se añaden no a una estructura, no existían todavía templos, no a una organización, sino que se añaden a una realidad nueva en sus vidas. Escúcheme bien y necesito darte un contexto para que lo puedas entender.
esta primera iglesia realmente era compuesta por judíos que estaban recibiendo a Cristo como su Mesías, como su Señor, así que vivían dentro del mismo pueblo judío, en la misma Jerusalén, y ahí mismo comienza a haber una división entre los que aceptaban a Cristo Jesús como su Mesías y los que no. Comienza a haber una pelea entre los mismos judíos, entre los mismos hermanos, porque hay como 3,000 personas que están diciendo que ese que murió en la cruz del Calvario se levantó de entre los muertos, ha ascendido al cielo y ha prometido que ha de regresar por ellos. Siempre el mensaje del Evangelio va a crear disensiones en nuestros pensamientos y nuestras relaciones, porque nos va a llevar a confrontarnos con una realidad. Tú y yo creemos en una verdad que el mundo no puede ver. Así que ellos, en esa civilización grecorromana en la cual ellos se encontraban viviendo, comienzan a vivir dentro de su sociedad un estilo de vida distinto. Yo quiero hacer énfasis en esto. Cuando estos 3,000 se convierten al Evangelio y reciben a Cristo, ellos no son expulsados de su casa y no son expulsados de Jerusalén. Ellos continúan viviendo en Jerusalén. Continúan yendo al templo a hacer sus rituales. Ellos son judíos, ellos creen en el judaísmo, pero ahora están viendo otra manera de vivir. Están viendo otra manera de comportarse y de poder conocer y entender que hay una revelación nueva en sus vidas. El mensaje del Evangelio no viene a sacarte de tu entorno. Viene para que en medio de tu entorno tú puedas vivir de una manera distinta y la gloria de Dios pueda descender en tu vida. Mire, algunas personas piensan que ser cristiano es alejarte de todo lo que existe y vivir como en una burbuja. Hoy yo vengo a enseñarte por medio de la palabra del Señor que Dios no te llama a vivir en una burbuja. Dios te llama a vivir en Caracas, a vivir en Venezuela, a vivir en Colombia, a vivir en Estados Unidos, en medio de un ambiente difícil, pero sabiendo que has conocido una buena noticia y la has recibido y hay una nueva manera de vivir que cambia tu entorno y te convierte en una luz en medio de las tinieblas. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, si ya yo he recibido el mensaje del Evangelio, si ya yo entiendo que Cristo Jesús es el centro de mi vida y el Señor de mi corazón, entonces ¿cómo yo debo de comportarme dentro del ambiente de una iglesia sabiendo que soy la iglesia del Señor? Habiendo hecho toda esta introducción, vamos a ir al texto para entender cómo esta nueva comunidad de fe comienza a desenvolverse en una sociedad que no acepta el mensaje, pero que ellos comienzan a multiplicarse para la gloria de Dios, llegando hasta nuestros días. Vamos a la palabra del Señor en el versículo 42, por favor. Versículo 42. Una vez estos 3,000 comienzan a recibir la palabra, la Biblia me dice que estos como 3,000 junto con los apóstoles y estos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo voy a utilizar este versículo en los 15 o 20 minutos que me quedan para poder ir desglosando la manera en la que se comportaba esta primera comunidad y la manera en la que tú y yo debemos comportarnos. Lo primero que debemos de entender es que este versículo 42 dice que estos primeros discípulos, primeros cristianos, perseveraban. Y antes de pasar a en qué perseveraban, yo necesito entender bien esa palabra. La palabra perseverar o perseveraban en el idioma original es proscartereo. Proscartereo. ¿Y qué significa proscartereo? Viene de dos palabras. Pros, que significa hacia, cartereo, que significa aumentar en. O sea que estas personas lo que hacían era aumentar, iban en aumento
en un crecimiento de lo que la palabra del Señor iba siendo enseñada en sus vidas. Voy a detenerme ahí un momento. Perseverar no significa solamente el mantenerme creyendo. Significa un constante crecimiento hacia un punto en específico. O sea que estas personas que hoy han conocido a Cristo en sus corazones comienzan un proceso y un desarrollo en sus vidas de tal manera que desde el punto donde ellos están van a comenzar a crecer en la fe de lo nuevo que han conocido. Porque yo enfatizo en esa realidad. Porque tú y yo como cristianos, si simplemente sabemos lo mismo que sabíamos hace 10, 15 años que conocimos al Señor, hemos perdido el tiempo. La comunidad de fe busca un crecimiento constante, pero ese crecimiento es un crecimiento que es buscado, que es intencional, que constantemente vamos hacia Él. Por eso usted se da cuenta que, por ejemplo, aquí en la iglesia estamos trabajando para el desarrollo de una realidad donde usted pueda nutrirse en la palabra del Señor, que usted pueda buscar la presencia del Señor, que usted pueda adorar al Señor. Ahora mismo en el Centro de Formación Ministerial hemos colocado cada una de las clases para que usted pueda formarse y crecer en la palabra del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque debe de haber una intencionalidad en el crecimiento que cada uno de nosotros tenemos en la fe. La iglesia de Jesucristo crece por medio de la perseverancia, por medio de la intencionalidad a buscar al Señor. Cuando tú y yo intencionalmente nos levantamos en la mañana y buscamos la presencia del Señor, no es algo que de momento ocurre, es algo que tú y yo hemos planeado. Mire, yo necesito que usted pueda comprender algo. Uno no busca al Señor por casualidad. Uno no crece en la fe por una casualidad. Necesitamos crecer porque es el anhelo de nuestro corazón crecer ante la presencia y la palabra del Señor. Entonces esa palabra perseverar nos lleva a la intencionalidad del crecimiento. Estas personas querían aprender más de Él. Querían aprender más de esa palabra. Querían aprender más de lo que Pedro les había hablado. Querían aprender más acerca de ese Cristo que caminó 3 años. Ese Cristo que murió en la cruz. Ese Cristo que se levantó de entre los muertos. Yo no sé usted, pero cuando yo miro la fe que tú y yo tenemos en Jesús, me hace querer saber más de Él. Si en tu corazón no está el conocer más de Cristo, algo está pasando. La perseverancia de la que nos habla Lucas en este texto tiene que ver con una intención del corazón a poder profundizar en un crecimiento que me lleve a conocer más acerca de lo que me están hablando. Eso significa que cuando termine esta predicación, usted saldrá a buscar estos textos. Usted volverá a leer las Escrituras. Usted querrá leer el capítulo completo de Hechos, capítulo 2. Usted querrá leer el libro de Hechos completo. ¿Por qué? Porque usted no se puede quedar con lo que el predicador le está diciendo un domingo en la mañana. Usted quiere crecer más, usted quiere conocer más, usted quiere llenarse y nutrirse de la palabra del Señor. En cómo yo puedo entonces perseverar, cómo yo puedo crecer en esa fe. Mira lo que dice el versículo 42 de nuevo, ponlo por favor. Estos muchachos, esta primera iglesia, no perseveraba en sus propias fuerzas o en las conductas judías o en la religión que se le había enseñado. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es esa doctrina? Es la enseñanza de los apóstoles. La palabra en griego es el didaché. ¿Qué significa esto? No era que los discípulos fueron a donde ellos y le dijeron estos son los códigos de conducta por los cuales ustedes tienen que hacer.
Muchos de nosotros pensamos que venir a la iglesia es tener un código de conducta, es tener una manera de comportarse, es tener un código de vestimenta, es tener un lenguaje en el cual hablar. Escúcheme bien, no es el código de conducta o la religiosidad la que te hace entender la vida de Cristo. Es el poder enseñar quién es Jesús, qué Él hizo, cuáles fueron sus palabras, cuáles fueron sus parábolas, cuáles fueron sus hechos, por qué Él vino al mundo, por qué tú y yo debemos de creerle a Él. Los primeros discípulos se dedicaron a enseñar lo que habían visto y oído de Él. Esta doctrina apostólica tenía que ver con lo que los discípulos habían visto de primera mano. Mire, escúcheme bien, estos 11 habían comido con Él, habían caminado con Él, habían navegado con Él, lo habían visto sanar los enfermos, lo habían visto calmar los vientos y la tormenta. ¿De qué usted cree que los discípulos iban a hablar? Iban a hablar sobre los 3 años que habían visto al Mesías caminar con Él, que le habían visto ir a la cruz, que le vieron cuando resucitó de entre los muertos y que le vieron ascender al cielo. Mire, hermano, esto me lleva a una realidad que hoy la iglesia debe de tener. Si simplemente nosotros tenemos doctrinas religiosas y eclesiológicas, solamente tendremos palabras que hablarle a la humanidad. Esta primera iglesia no hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento como documentos históricos. Ellos podían decir, nosotros hemos visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos del Salmo 23, Él es mi pastor y nada me faltará. Ellos podían decir, ese es el Cristo, el pastor, Él nos pastoreó a nosotros. Cuando ellos hablaban de aquel que creó los cielos y la tierra, ellos podían decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Sino aquella que enseñaba a mirar a Cristo en cada una de las escrituras. Necesitamos aprender a mirar a Jesús, a verlo en el Génesis, a verlo en el Pentateuco, a verlo en los Salmos, a verlo en los profetas, a verlo en el Evangelio, a verlo en los Evangelios, a verlo en las cartas pastorales, a verlo en el Apocalipsis y esperar que Él vuelva por nosotros. Los primeros cristianos crecían en la testimonio de los apóstoles, de lo que habían visto de primera mano. ¿Qué necesita hoy nuestra sociedad? Necesita que la iglesia pueda enseñarles a Cristo. Tu familia no necesita conocer cuánto griego, cuánto hebreo tú sabes. No necesita conocer las doctrinas de tu iglesia. No necesita conocer los dogmas por los cuales tú vives. Lo que necesitan es que tú puedas enseñarles a Cristo a través de tu vida y tú perseveres en la búsqueda. Mientras más buscas a Cristo, más la gente va a ver a Cristo reflejada en tu vida. Por lo tanto, escúcheme bien, en este tiempo de pandemia en el que vivimos, nuestra religiosidad se ha venido al piso. Ya no podemos ir a un templo, ya no podemos hacer unos cultos como hacíamos antes. Usted ha participado a través de las redes sociales de la presencia del Señor. La religiosidad se nos ha destruido, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Mientras más yo me acerco a Él y más aprendo de Él, más testimonio puedo dar. Estoy caminando con Él. Más adelante podremos trabajar más sobre la doctrina de los apóstoles y espero tener la oportunidad de poder enseñártela. Pero tengo que ir caminando. Lo segundo que nosotros vemos, ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Es esa comunión, esa diaconía, esa relación los unos con los otros la que podía identificar esta familia de la fe. Queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos romper con nuestros paradigmas religiosos y buscarnos los unos a los otros.
Somos un solo cuerpo, como hemos hablado anteriormente. Y es esa coinonía, esa unión de los hermanos, la que permite que la presencia de Dios fluya a través de nosotros. La Biblia dice, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tal vez no podemos estar en el templo, pero nadie nos puede robar que estemos en comunión los unos con los otros. Por último, vemos que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es tan importante, queridos hermanos, porque tú y yo podemos acercarnos a la mesa del Señor constantemente. Cada primer domingo del mes tenemos la oportunidad a través de estas plataformas de acercarnos a la mesa del Señor, acercarnos al sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Comemos su carne, bebemos su sangre, símbolos de lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué participaban del pan? ¿Por qué participaban del partimiento del pan? Porque confesaban y decían, es por su carne y por su sangre que tenemos salvación. Queridos hermanos, no nos cansemos de confesar lo que Él hizo por nosotros. No nos cansemos de recordar lo que Él hizo por nosotros. No nos cansemos de orar los unos por los otros, porque solamente Él es el que trae palabras de vida eterna. Queridos hermanos, el tiempo va avanzando y yo necesito dar mi conclusión. La palabra nos está enseñando que esta primera iglesia, estos primeros como 3,000, se dedicaron a la búsqueda de la enseñanza de los apóstoles, poder perseverar y crecer y conocer más acerca de Él, acerca de quién es Cristo. Se perseveraron en conocerse los unos a los otros y tener las cosas en común. Perseveraron en el partimiento del pan y orar los unos por los otros. Esa misma realidad de esa primera iglesia es el llamado de Dios a esta iglesia del 2020. Un llamado a perseverar, a buscar más de su presencia, a acercarnos más a Él, a que nuestro carácter sea más como el de Él, a poder recordar lo que Él ha hecho por nosotros y compartir los hermanos juntos, orando por las necesidades que a cada uno de nosotros tenemos, porque es el Espíritu de Dios que ha sido enviado a la iglesia, el que la suplirá para su gloria y para su honra. Es mi oración en esta mañana que hoy tú y yo podamos orar por una iglesia que se levanta en la búsqueda de la enseñanza apostólica, Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero invitarte ahí donde estás, que inclines tu rostro y me acompañes en oración. Padre, te alabamos en esta mañana. Te exaltamos, Señor, porque solo tú eres el Cristo. Jesús, tú eres nuestro Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que agarres, Señor, en tu mano toda tu iglesia en el mundo entero. La coloques, Señor, en tu mano y podamos sentir para lo que hemos sido llamados, a dar testimonio de aquel que nos ha llamado. Permítenos como iglesia poder ejercer el ministerio para el cual nos has llamado, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas y fortalécelos en la fe en este tiempo difícil. En mi oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece. Mucho más que